Aleluya. Iglesia, y tengo que decirte algo a ti el día de hoy. Mientras estábamos de vacaciones, mientras estábamos en un tiempo en familia, el Espíritu Santo trajo una palabra a mi vida que ha tocado mi corazón. Y sé que esta palabra es también para ti, porque tengo la certeza de que Dios quiere hablar contigo. Dile que está en la par tuya, hoy veniste a recibir palabra. Díselo a Adri a Mauro, porque Mauro no se la cree. Hoy veniste a recibir palabra. Cristian, qué lindo verte por acá. Y te voy a decir a ti, hay una historia que viene amarrado con lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Estuvimos hablando sobre los 28 reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y este pueblo tuvo hombres que hicieron lo recto y lo correcto, que su corazón anduvo conforme a la voluntad de Dios. Y en todo momento caminaron en sendas de justicia, caminaron en ese camino de rectitud. Y la historia de ellos se escribió de una manera preciosa. Hablábamos también que aquel que camina en esa rectitud deja un legado digno de ser contado. Un legado hermoso de que los abuelos puedan contar las hazañas y aventuras que tuvieron ellos en su niñez, en su juventud. Incluso nosotros como nietos poder contar aquellas aventuras que el abuelo nos contó. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el abuelo tuvo una vida incorrecta, no queremos ni contarles más, queremos borrar esa historia. Queremos recrear una nueva historia para nuestros hijos, una historia nueva para contar. Amén. Pero tengo que decirte algo a ti poderoso el día de hoy. De la mano hay una historia que a mí me cautivó y esa historia te la traigo el día de hoy a ti. Y es la historia de Esaú y Jacob. Y cuando estaba estudiando la vida de Esaú y la vida de Jacob, el Espíritu Santo tocó ciertas áreas en mi vida que nosotros el día de hoy necesitamos resaltar para poder tener esa historia digna de contar. Esaú y Jacob fueron los hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Y como relata el libro de Génesis, la relación entre estos dos hermanos era muy significativa. De hecho, hasta ciertos detalles cómicos en su nacimiento que uno iba agarrado del otro cuando estaban naciendo. Estaban tan unidos, pero al mismo tiempo tan separados. Y no sé si ustedes han visto, hasta en las mejores familias, como dice por ahí, que estos dos hermanos se amaban tanto, pero al mismo tiempo eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a poder indagar un poco más en la palabra de Dios y extraer la historia, la esencia que este mensaje nos quiere regalar a través del libro de Génesis. La historia de Esaú y de Jacob lo encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Esaú, el primogénito, era un hombre rudo, dice la palabra de Dios. Era un hombre cazador. Mientras Jacob era un hombre tranquilo y prefería estar en casa. Era un hogareño, ¿sí? Su hermano Esaú era rudo. De hecho, hasta velludo, dice la palabra de Dios. Era fuerte, era un cazador. Y su hermano pequeño, que diferencia eran un par de segundos porque eran gemelos, ¿sí? Era un hombre tranquilo, pacífico. Y le gustaba cocinar, por cierto. Pero dice la palabra de Dios que mientras su hermano Jacob está cocinando, está haciéndose un platillo delicioso, exquisito, su hermano Esaú llega de un día de cacería. Llega del campo, hambriento, sediento, y cuando abre la puerta, te estoy parafraseando y te estoy entrando en una escena bíblica. Yo creo que a Vivian le encanta cuando predico así porque se imagina la historia. Y Esaú entra por la puerta
y siente aquel aroma exquisito de aquel hermano que está cocinando. Y como es el hermano mayor, ¿verdad? Aquellos que son hermanos menores saben qué significa tener un hermano mayor. El hermano mayor da órdenes muchas veces, siempre y cuando el hermano sea bueno, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esaú le dice a su hermano Jacob, oye, hey, ¿qué estás cocinando? Huele bueno. Regálame un poco de lo que tú estás cocinando. Y se sentó a la mesa como todo buen hermano primogénito. Y mientras está sentado a la mesa, aquel hermano que está cocinando aquella cacerola de lentejas, se ingenia y dice, a este hermano pidón, yo le voy a vender mi plato de lentejas. Y le dice, oye, escucha, hermano, tanta es tu hambre, te propongo el siguiente trato. Yo te entrego a ti un exquisito plato de lentejas, hecho por el mejor chef de la historia que soy yo, que va a saciar tu hambre, esa hambre que traes violenta, a cambio de tu primogenitura. Esaú, en su momento de hambruna, no le importó lo que su hermano le estaba diciendo, y le dice, ok, échale a andar, no hay ningún problema, total, a mí no me importa. ¿Para qué me sirve a mí una primogenitura? Total, yo soy fuerte, sé cazar, soy muy hábil con mis manos, y aunque yo te venda a ti mi primogenitura de manera verbal, sigo siendo el más fuerte de los hermanos y de la casa. Sigo siendo el más hábil para cacería, mientras tú, aunque verbalmente te diga, ok, tómala, sigues siendo el débil de la casa, dentro de la casa, ni siquiera salís a cazar una simple paloma. Y mucho menos salí a pescar, por cierto. Hacen el trato. Y mientras hacen el trato, sucede algo a nivel espiritual. Porque años después, iglesia, pon atención, años después, esto viene a impactar. Isaac, a una edad muy avanzada, ya estando ciego, dice la Escritura, porque estaba ciego, le dice a su hijo, ve, anda de cacería, prepárame algo delicioso, porque te voy a bendecir, porque él presentía que estaba a punto de irse. Y como todo padre de familia, a nivel cultural, era importante que el patriarca, la cabeza del hogar, en este caso siendo Isaac, necesitaba impartir sobre su hijo primogénito la oración de bendición que la cultura judía aún hasta la fecha de hoy sigue practicando. Por ser su hijo varón, necesitaba Isaac orar por su hijo, impartir sobre él la bendición del padre. Pero Rebeca escuchó lo que estaba pasando. Y como ella ya sabía lo que se estaba cocinando, no únicamente en aquella lenteja, sino también a nivel espiritual, y ella sabía, preparó el ambiente y la escena del crimen, y prepara a su hijo débil, Jacob, y le pone una melena de pelos para que pudiera sentir que era su hermano Esaú, velludo de brazos. Y preparó un plato inmediato para que su hijo Jacob, que siempre estaba en casa, pudiera ser bendecido por su padre que estaba a punto de morir. Mientras su hermano andaba de cacería, rudo y fuerte, como él se las creía. Entonces, ¿qué pasa? Jacob recibe la bendición del padre. La historia continúa. Pero ¿cuál es la importancia de la primogenitura? La historia de Esaú vendiendo su primogenitura, que la encontramos en Génesis 25, nos proporciona una razón importante que refleja el carácter de aquel que no sabe identificar lo que porta. Y muchos en la iglesia no hemos ni siquiera identificado lo que Dios nos ha entregado. Y por eso es importante, iglesia, que nosotros
profundicemos lo que está escrito para poder comprender que tú portas una bendición aún mayor de lo que tus ojos ven, aún mayor de lo que en este momento tú puedes ver, aún mayor. Porque la bendición que Dios te ha entregado a ti no únicamente es del momento, sino que va a trascender de generación en generación. Pero cuando pasamos por alto esta bendición, nos sucede lo que describe a Esaú como un hombre insensato, porque no supo diferenciar. ¿Y por qué te estoy hablando yo de esto? Porque hay 4 puntos importantes de una primogenitura que Esaú pasó por alto. Y ponga atención lo que te trae el Espíritu Santo a ti. La cultura del Antiguo Testamento nos enseña que los patriarcas bendecían a sus hijos, al primogénito, y esta importancia no únicamente era cultural, sino también espiritual. Porque estas prácticas espirituales, cuando el padre oraba por su hijo mayor, dice la Escritura, que los hijos mayores recibían una doble porción de la herencia. El primogénito recibía una doble porción de la bendición del padre. ¿Y qué es lo que pasa? Esaú en su momento no supo identificar o diferenciar lo que el padre le estaba entregando o lo que él iba a recibir. Y muchos de nosotros somos llamados hijos de Dios y se nos olvida que hay una doble porción que Él nos quiere entregar. Esaú simplemente quería saciar su hambre. Y la venta de la primogenitura es una de las primeras historias significativas que encontramos. Este acto demuestra una falta de respeto, no únicamente a su padre, sino también al no poder reconocer lo que él portaba como hijo primero de la casa. Yo recuerdo un día que papá me dijo a mí, usted es el mayor de los hermanos y sobre ti hay una carga aún mayor. Y le dije, ¿pero por qué? Porque si tu hermana comete un error, a ti te voy a pedir cuentas. Y yo, ¿pero por qué yo? Si ella es la responsable, me dijo, no, porque yo en ti estoy confiando por ser el hermano mayor, ser el primogénito, que tú las vas a cuidar y las vas a dirigir, así como yo te he dirigido a ti. Y me tocaba que andar cuidándome a mí y andar cuidando a mis hermanas encima de todo. Que mis hermanas se portaran bien. Que mis hermanas hicieran las cosas correctas. Encima de todo, mi ejemplo era importante para ellas. Un día las senté a ellas dos porque somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, por cierto, y tengo 2 hermanas. Y un día les dije a ellas, ok, este es el trato. No vendí mi primogenitura, ojo, no la vendí. No hice lo que hizo Jacob. Me senté junto a ellas y les dije, este es el trato. Si yo estudio, ustedes estudian. Si yo me gano una beca, ustedes tienen que ganarse una beca mejor. Si yo me gradúo de ingeniero, ustedes tienen que irse arriba con una maestría. Y la que se gana la maestría, la que viene atrás, tiene que irse arriba de la maestría, porque el que viene atrás tiene que ir superando al que va adelante. Y si yo algún día me porto mal, no cometan los mismos errores que yo estoy cometiendo. Hicimos ese pacto entre hermanos y empezamos a cuidarnos mutuamente. Y empezaron a seguir los pasos de su hermano a nivel académico. La honra al Señor. Nosotros 3 estudiamos becados. Cerré la universidad, la que venía detrás cerró una maestría y la pequeñita maestría y ahorita está estudiando un diplomado arriba de la maestría. ¿Por qué te digo yo esto, iglesia? Porque es nuestra responsabilidad dejar un legado digno de contar. Yo recuerdo a mi hermana, a la segunda. Cuando yo tenía mi beca, me tocó que abandonar mi beca. Porque la universidad decía que la cobertura de becarios no permitía el becar a 2 hermanos bajo la misma sombría de cobertura.
y que mi hermana estaba en la lista de espera, pero tenía que esperarse un año para que alguien de los graduandos terminara su ciclo escolar y soltara una beca y ella poder tomarla. Cuando yo me enteré que mi hermana era la primera en la lista de espera y que únicamente estaba esperando que un becario terminara su ciclo académico o que una beca saliera disponible para ella tomarla, en ese instante decidí renunciar a mi beca. Y me dice la que estaba viendo el documento, me dice, no lo haga, Emilio. Usted tiene un futuro increíble en esta universidad. Y le dije, yo soy hombre, ella es mujer. Yo sé defenderme en el mundo, ella no. Yo puedo navegar en aguas profundas, ella no. Ella necesita esta beca más que yo. Ese día renuncié a mi beca y llamaron a mi hermana para decirle que se había ganado una beca. Y recuerdo el día en que ella estaba emocionada porque la habían llamado por su beca, celebrando, y adentro en mi corazón, y dije, yo solté mi beca, ¿y ahora qué hago? Pero bendito Dios, Dios abrió puertas en otra universidad el mismo día que solté mi beca y me dieron beca en otra universidad. ¿Cuál fue la historia que te tengo que contar? Cada año mi hermana se graduaba, su ciclo anual, como la mejor de todo su grupo. Y cuando estaba arriba en el stand recibiendo su diploma de ser la mejor de las mejores en el grupo, ella me lo mostraba a la distancia. Y yo con lágrimas en los ojos decía, valió la pena. El segundo año lo mismo, me mostraba a la distancia su diploma. El tercer año su diploma y el cuarto año y así consecutivamente hasta que se graduó entre las mejores de su carrera. Y me dedicó esos 5 años por el esfuerzo que ella misma había hecho, pero por ese legado de esa puerta que el hermano mayor había abierto. Tengo que decirte a ti, ¿valió la pena haber dejado un legado? Claro que valió la pena, porque detrás venía la otra hermana que venía también agarrándose de todos lados para ganarse su beca. ¿Por qué te estoy hablando yo a ti de esto? Porque nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por algo temporal. Muchos, iglesia, muchos no conocen su primogenitura, que no únicamente significa ser el primero de casa, sino que también refleja que tú eres el primero que Dios ha sido y ha escogido y ha llamado. Probablemente eres el primero de toda tu familia que el Señor llama a servir. Tal vez eres el primero, como lo fui yo, cuando Dios me llamó entre todo aquel chirmol de familia que ni licuado salía uno bueno, que era mi familia, ni licuado salía uno bueno a nivel espiritual, ¿sí? Porque son buenos para trabajar, pero a nivel espiritual, ni licuados salía uno bueno. Entre ellos, Dios me escogió a mí. Y soy el primero entre toda mi familia, tanto de madre como padre, en servirle a Dios, no únicamente como cristiano, sino como pastor. ¿Por qué te estoy hablando yo a ti de esto? Porque esa bendición que encontramos en Génesis 27, que Isaac iba a impartir, que Jacob engañó a su padre, porque por cierto, Jacob, el nombre y el significado puede ser un poco duro para aquel que porta el nombre de Jacob, por cierto. Porque Jacob es un hombre de engaño, un hombre timador, un hombre que buscaba la astucia para engañar y tomar las cosas para bien y beneficio personal. Mira qué importante es saber conocer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jacob engaña a su padre para poder recibir la bendición que iba a ser destinada a su hermano Esaú. Con la ayuda de su madre, ellos empezaron a planificar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tenemos que comprender que nosotros tenemos que analizar los puntos importantes que la palabra de Dios nos enseña respecto. Se me están borrando mis notas. Y las encontré. Respecto al carácter de Esaú.
La bendición del primogénito significa lo siguiente. Culturalmente hablando, la bendición del primogénito era una suma importancia que el primogénito recibía, no únicamente del patriarca, sino a nivel espiritual. Y esta lleva 4 puntos importantes. Y la primera es el derecho a la sucesión. Cuando el padre de la casa oraba por su primogénito, automáticamente le estaba entregando la sucesión del patriarcado. Aquel hijo primogénito, desde el instante que su padre imponía sus manos y lo bendecía, desde ese momento recibía las llaves de la sucesión y él se consideraba la cabeza de la familia ahora. Cuando el padre oraba por su hijo primogénito, le estaba entregando las llaves de la heredad de toda su familia. Esaú la vendió por un plato de lentejas que en su momento necesitó. Y muchos de nosotros del momento perdemos lo que es de generaciones. Muchos de nosotros pasamos por alto. La necesidad provoca una ceguera y por esa necesidad momentánea te genera una ceguera para toda una heredad que tú puedes recibir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el padre oraba por su primogénito, aquel únicamente recibía la oración del padre y de manera instantánea recibía a nivel espiritual el liderazgo de toda la familia. Y era por eso que culturalmente hablando, el primogénito necesitaba recibir una doble porción de su heredad. Porque esto iba a garantizar que él iba a cubrir, dirigir y mantener toda necesidad de su familia cuando él estuviera dirigiéndolos. Y por eso es ser el primogénito. Te daba el derecho a la sucesión. El segundo punto importante es la doble porción de la heredad. De acuerdo con Deuteronomio 21:17, el hijo primogénito debía recibir una porción doble de todo lo que el padre poseía, porque esto aseguraba el cuidado, no únicamente de sus hermanos, no únicamente de su madre, sino que esto iba a garantizar esa doble porción que pudiera dejar una heredad aún mayor. Y podemos hablar mucho de la historia respecto a esto. ¿Cuál es el otro punto importante dentro del carácter del primogénito? La bendición especial. El padre solía darle la bendición especial antes de morir a su primogénito. Y esta bendición tenía un significado importantísimo y era profundo y estaba vinculado a nivel espiritual. Porque en ese momento, cuando el padre oraba por su hijo, le entregaba una promesa, no únicamente terrenal, sino también espiritual. Y por eso a nivel cultural, en el pueblo de Israel, cuando nace un varón se celebra muchísimo. Aún hasta la fecha de hoy, y más si es primogénito, lo celebran tanto. Porque el hijo primogénito, siendo mayor, no únicamente recibe una heredad a nivel espiritual, sino también el apellido de la familia continúa. Porque de las mujeres, el apellido se borra. Así como en los Estados Unidos, cuando una hija se casa con otro varón de otra familia, automáticamente el apellido Martínez se borra y toma posesión el nuevo apellido que es del varón que ha sido su esposo en este caso. En nuestros países hispanos eso no es así. En nuestros países hispanos simplemente dice de y el apellido del esposo, ¿verdad? Pero entonces ese de refleja que le perteneces a otra familia. Pero esa es otra prédica que te voy a dar más adelante, amén, porque eso va a los matrimonios. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender que hay un significado importante. Y el último es la línea de promesa. La línea de Abraham, la bendición de primogénito a primogénito. Esa promesa divina. Esaú la desperdició. ¿Sabes algo, iglesia?
Jacob, a pesar de que fue un ladrón, porque se robó la primogenitura de su hermano con esa astucia que él tuvo. Jacob, un timador, porque encontró el momento preciso de la necesidad de su hermano para transformar esa necesidad en un beneficio propio. Pero ¿por qué te estoy hablando yo de esto a ti? Y ahorita empiezo a predicar. ¿Por qué te estoy hablando a ti de esto? Y necesitaba entregarte esta historia, los 4 puntos del carácter de estos hermanos. Porque si nosotros vamos indagando aún más en la palabra de Dios, en el libro de Génesis y en Deuteronomio encontramos historias similares. Y como hablábamos la semana pasada en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, aquel que no anduvo conforme al corazón de Jehová, aquel que no caminó en el camino que le agradaba al Señor, aquel que caminó en los pasos pecaminosos de sus padres y que provocó tropiezo para aquel que él estaba dirigiendo. Y hablamos que de los 28 reyes que tuvo el pueblo de Israel, 20 anduvieron mal y 8 hicieron lo correcto delante del Señor. Y únicamente esos 8 dejaron una historia por contar. Los otros sabemos que ni siquiera se habló mayor de ellos. Simplemente un par de detalles y seguimos al siguiente de la historia. Pero acá hay 2 hermanos. Está Esaú y está Jacob. Y encontramos las 2 historias siendo bendecidas. Hay 2 historias de bendición. Dice la palabra de Dios que Esaú, a pesar de que vendió su primogenitura, a pesar de que no le dio importancia a la bendición de su padre, a pesar de que prometió matar a su hermano por haberle robado la bendición de primogenitura, a pesar de aquel odio que llevaba en su corazón, dice la palabra de Dios, que su heredad se ensanchó, que fue bendecido él y su casa, que todo lo que él poseía se multiplicó. Y tuvo una vida tranquila. Y dices, pastor, ¿quiere decir que si uno no le da importancia a las cosas de Dios, nos puede ir bien como le fue a Esaú? Y te voy a contestar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué encuentras en la palabra de Dios de Esaú? Solo la historia principal. ¿Qué encuentras en la palabra de Dios del linaje de Esaú? Simplemente habla cuando se juntaron y los 2 hermanos se juntan con sus 2 heredades, ¿verdad? Cuando Jacob, que ahora es Israel, se encuentra con su hermano Esaú. Y de hecho, Israel, o sea, Jacob, tenía temor de encontrarse con su hermano porque dijo, este me va a matar cuando me vea. Pero ambos se encontraron con mucho amor y armonía. Solo eso se habla de este hombre. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios se mete en tu vida? Y quiero que pongas atención a este pequeño detalle. Cuando Dios decide meterse para transformar tu heredad, cuando Dios te escoge a ti en medio de todos tus hermanos, a pesar de los errores que tú tengas, pastor, ¿cómo Dios a mí me va a escoger? Escucha a quién escogió y escucha la herencia que hay. Jacob, ladrón. Jacob, timador. Jacob, de todo lo peor. Pero dice la palabra de Dios que a este Dios lo escogió y se metió con él a tal grado que hasta su identidad le transformó de Jacob a Israel. Y dice la palabra de Dios que este hombre, Israel, fue procesado no una, sino muchas veces. Tuvo que trabajar doble por la mujer que a él le gustaba. Tuvo que trabajar y ser abusado de manera laboral durante 14 años para poder tener a la mujer que él quería. Adicional, encontramos en la historia de este hombre que cuando Dios lo llama, Dios tiene que meterse y tiene que romperlo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Cuando Dios decide escogerte, cuando Dios decide llamarte, cuando Dios decide transformar tu vida, cuando Dios decide dejar una heredad que viene de parte de ti, a través de la transformación que Dios tiene,
No creas que tendrás una vida tranquila como la vida de Esaú. Esaú tranquilo, allá en su granja, en su rancho, creciendo su ganado. Pero Israel pasando batallas buenas, pasando luchas buenas. Y podemos encontrar muchos detalles de Israel que fue provocado a través del llamado de Dios para dejar una herencia y un legado que hoy conocemos como las 12 tribus, que hoy conocemos a través de ese llamado que Dios hizo sobre este hombre. Iglesia, no tenemos nosotros que ponernos a evaluarnos nosotros mismos y decir, ¿será que el Señor tendrá complacencia de quien yo soy? ¿Será que el Señor, a pesar de que, y vas a decir probablemente yo he sido como Jacob en algunas ocasiones, que traté de aprovechar ciertas situaciones para mi beneficio, que traté de aprovecharme de ciertas circunstancias para salir ventajoso de ciertas cosas? Pastor, pero a mí el Señor me puede escoger y me puede utilizar. Y tengo que decirte que sí. Porque no importa el pasado que tú tengas. Lo que importa es que cuando Dios te llame, tú aceptes ese llamado y puedas reconocer que es Dios quien te está llamando y que puedas reconocer que Él te está llamando para dejar un legado y que puedas reconocer que Él te está llamando a ti, y cuando Él llama para transformación, cuando Él llama para procesarte, cuando Él llama para romperte, volverte a hacer, porque cuando Él te llama, Él te sienta en su mesa del alfarero y necesita volverte a hacer, necesita romperte, necesita hacerte una hechura nueva, necesita una y otra vez pasarte por el fuego. Ninguna vasija de buen uso es hecha una vez y dice, no, ya tiene la forma buena, ya la pasé por medio fuego, yo creo que ya aguanta. Aquella vasija que va a ser utilizada para cosas grandes necesita ser procesada una y otra vez. Necesita pasar por el fuego. Necesita pasar para arrancar impurezas. Necesitas pasar por ese fuego intenso. Y probablemente Dios te mete al fuego y te saca y dice, oye, por esta parte de acá como quedó un poquito débil. Y vuelve a quebrarla y empieza a procesarla y la vuelve a hacer. Y la vuelve a someter al fuego y la saca y dice, oye, yo creo que me quedó mala altura, déjame, la tengo que volver a hacer, y la vuelve a romper y vuelve a molerla y a procesarla. Y así una y otra vez hasta que des el molde correcto, hasta que des esa dureza correcta. Y cuando ya estás listo, la diferencia entre tú, que has pasado una y otra vez por el fuego, es que aquel que únicamente ha sido procesado una vez, está guardado en aquel estante donde únicamente se saca de vez en cuando. Y probablemente le ponen azúcar o le ponen café en polvo, porque es lo más que puede aguantar. Pero a ti que Dios te ha pasado por el fuego, no una, sino otra y otra. Y Dios te ha roto y te vuelve a hacer, y te vuelve a romper, y te vuelve a hacer. Y tú conoces una vez y otra vez esas rupturas, y conoces una y otra vez ese fuego, y conoces una y otra vez. A ti que Dios te ha procesado de esa manera, a ti Dios derramará cosas que son aún mayor en precio del cielo acá en la tierra. Aquellos vinos finos son puestos en estas vasijas. Aquellos aceites buenísimos para cocinar, para fuego, para aroma, son puestos en estas vasijas. Pero aquellas vasijas que probablemente son débiles, no se les atreve a ponerle ningún líquido. Le ponen un poquito de granito, porque es lo que más puede aguantar. Iglesia, tengo que decirte a ti que tú has sido llamado para cosas grandes, que tú has sido llamado para aportar no un par de granitos, sino para aportar la unción del cielo acá en la tierra. Y que si Dios te ha llamado a ti en este tiempo, a ti Dios te ha llamado para llenarte de un vino nuevo, para llenarte de un aceite nuevo, para llenarte
y así tú puedas saciar a generaciones que vienen detrás de ti. Aquellas personas que conocen de los vinos añejados y más de aquellos vinos de Israel. Mientras más viejo y longevo sea aquel vino, más caro y más exquisito se volvía. Y de hecho, días atrás, mientras andábamos con la pastora afuera, la gran noticia del submarino que hizo una implosión. Y estaban contando un poco de la historia de los tesoros que extrajeron del Titanic. Y una de las historias que cautivó mucho mi atención fue una caja de 48 botellas de vino, que por su travesía, por lo que había pasado, de donde había sido extraído del fondo ya del mar, de aquel gran accidente que tuvo este barco grandísimo, que sobrevivió a ese accidente, y aún a esas profundidades tan fuertes y pesadas, no se explotaron, sino que se mantuvieron. Cuando sacaron esas botellas de vino, eran de alto precio. Un precio casi inalcanzable. Un precio que la gente se peleaba por tener una, porque únicamente eran 48 botellas. Y la gente pagando millones de dólares por tener una botella extraída de aquel barco que había hecho historia. Y te tengo que decir algo. Dice la historia que el vino que llevaban ahí era el vino más agrio y más malo que existía en la historia del Titanic. Pero el simple hecho de haber salido de ese lugar, el simple hecho de pasar tantos años allá al fondo del mar, le hacía un precio inigualable. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Muchas veces tú crees que lo que portas adentro puede ser insípido, puede ser algo que no tiene valor, puede ser así como Esaú, que no supo diferenciar la primogenitura que él portaba, que le dio poca importancia a ser el mayor de su casa y ser el mayor de sus hermanos. Pero cuando tú te das cuenta del valor que tú llevas, cuando tú te das cuenta que el proceso que tú has pasado, cada vez que tú pasas por el fuego, hay un valor espiritual agregado que se suma a ti. Hay un valor y peso de gloria que se suma a ti. Llegará el momento, iglesia, llegará el momento que la gente se peleará por aquellas vasijas que portan una unción del cielo. Y yo no sé quién quiere ser esa vasija. Yo no sé quién quiere ser esa vasija que tiene unción del cielo. Yo no sé quién quiere ser esa vasija que pasa por el fuego una y otra vez. Yo no sé quién quiere ser esa vasija que desea ser lleno de ese aceite especial del cielo. Yo no sé quién quiere ser esa vasija que es procesado por el fuego una y otra vez. Yo tengo que decirte a ti algo. Cuando Dios no me rompe ciertas áreas de mi vida, me preocupo. No es que me encante el masoquismo de estar siendo roto a cada rato. Simplemente, cuando Dios procesa, es porque Dios te está acercando cada vez más a un propósito mayor. Cuando hay un silencio en tu vida, tienes que preocuparte. Porque tienes que decir, ¿será que estoy haciendo lo correcto para el Señor? Pero cuando estés en medio de una batalla de desafíos, que las cosas se pongan difíciles, que el trabajo se pone difícil, que las cosas en familia están cada vez y suceden cosas que dices, pero venga, ¿esto por qué solo a mí me pasa? ¿Y por qué a Esaú no le está pasando lo mismo que a mí? Me imagino a Jacob diciendo eso. ¿Por qué a Esaú no le está pasando nada y a mí sí? Mírate aquel hermano mío, tranquilo en su rancho, creciendo sus vacas, sus cabras, y sin ningún problema, sin ningún conflicto con nadie. Y mírame a mí, trabajando doble por la mujer que quiero, costándome tanto el poder tener una familia. No me alcanza la plata y tengo que trabajar aún más porque me salí de la cobertura paternal. A causa de que tuve que salir huyendo, no recibí una herencia física. Y así podemos contar tantos detalles
sobre aquel hombre. Pero tengo que decirte a ti algo, iglesia. Disfruta cuando Dios te esté procesando. Disfruta cada vez que Dios te pasa por el fuego. Disfruta cada vez que Dios rompe ciertas áreas en tu vida. Disfruta cuando Dios venga y haga de nuevo en ti a una vasija que será portadora de la unción de Dios. Iglesia, con esto voy cerrando y quiero pedirle a los adoradores que vayan subiendo al altar junto a mí. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie y quiero pedirles a los adoradores que pasen pronto. Hay algo hermoso que Dios nos quiere enseñar a nosotros el día de hoy. ¿Y qué es lo que Dios nos está enseñando? Y tengo que ser muy honesto contigo. Cuando Dios nos llama a dejar una herencia. Cuando Dios nos llama a ser portadores de su unción. Cuando Dios nos llama para poder dejar un legado. Y si tú estás aquí, al igual que el domingo pasado estuvimos hablando de esto, qué triste va a ser que cuando tú y yo no estemos acá, no tengan nada que contarse de nosotros. Que lo único que cuenten de ti es, no sabemos. Y probablemente saben, pero no quieren tocar el tema. Hoy te pregunto yo a ti, ¿qué quieres que se cuente de ti? ¿Cuál es la historia que nosotros queremos que se cuente cuando nosotros no estemos? ¿Cuál es la historia que mi hija contará cuando sea grande? ¿Cuál es la historia que mi hijo contará cuando él sea grande de edad? El día del padre, ese enano, mi hijo, tocó mi corazón. Y mientras andaba de afuera, meditaba en eso una y otra vez. Y dije, probablemente en este momento mis hijos a la edad que tienen no comprenden lo que estoy haciendo con ellos. Pero sé que se está impactando sus corazoncitos para algo aún mayor. Iglesia, ¿qué quieres que se cuente de ti el día que ya no estés? ¿Qué historia quieres que se cuente el día que tú cierres tus ojos y te vayas con el Señor? Qué hermoso es ver a tu familia, Abisaí y Samuel. Esos dos chicos que están acá. Y voy a tomarme el espacio para contar un poco sobre ellos. Familia de adoradores. Ir a su casa es un concierto. Porque uno está en la batería, el otro en el bajo, el otro está en el quinto, en el cuarto, en el tercero, no sé cuántos instrumentos más tocan. Y es una adoración constante en ese hogar. ¿Escuchaste? Es una adoración constante en ese lugar. El padre y la madre adorando juntos mientras todos sus hijos, que es la heredad, siendo parte de esa adoración. ¿Qué historia van a contar ellos de papá a los hijos de ellos? Papá me enseñó a tocar el requinto. Papá me enseñó las primeras notas musicales. Papá me enseñó a ser un hombre de bien, no para mí, sino para el Señor. Papá me enseñó la importancia de doblar rodillas antes de una toma de decisión. ¿Y por qué me tomo el tiempo para contar un poco sobre estos dos chicos? Porque el día que conocí a esta familia impactó mi corazón. Abrieron la puerta de su hogar y con esa transparencia me senté en la sala junto a ellos. Y de repente sacan instrumentos y empieza una adoración genuina. Mi corazón se aceleraba y dije, wow, qué privilegio es estar en este hogar. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué deseas que las personas que entren a tu hogar sientan? ¿Qué es lo que tú deseas que en tu casa se manifieste? ¿O acaso serás de aquellas familias que únicamente maquillas el momento mientras llega visita? ¿O aquellos que únicamente se peinan cuando el timbre está por tocar? ¿Qué es lo que pasa, iglesia?
que hay una trompeta que está a punto de sonar y que no tiene fecha, no tiene hora, no tiene día. Y esa trompeta te tiene que encontrar listo. Porque tú eres portador de una unción. Tú eres portador de una herencia. Tú eres portador de un pago que derramaron sangre por ti en una cruz para darte libertad, para mostrarte el acceso al Padre. Porque Jesús pagó un precio grande por ti y por mí, para que fuéramos libres y no esclavos. Porque antes estábamos esclavizados a un pecado. Antes estábamos esclavizados a una herencia llena de cadenas pesadas. Mas el día que Jesús murió en la cruz, ese mismo día, Jesús arrancó toda cadena y te dio una nueva herencia. Coherederos. Coherederos, dice la palabra de Dios que somos nosotros. ¿Coherederos de qué, pastor? Coherederos de algo que está en el cielo esperando por ti y por mí. Porque desde el momento que Jesús pagó un alto precio por ti y por mí, desde ese momento, las garras del enemigo fueron apartadas de ti, de tu familia, de las generaciones que vienen detrás de ti. Y si hoy estás en este lugar, es porque Dios quiere recordarte que no importa el pasado que tú tengas. No importa que tú antes te hayas comportado como Jacob. Lo que importa es que reconozcas que hay un Israel adentro de ti y hay una heredad que saldrá de ti. Hay una herencia que sale de ti. Hay una historia que será digna y dichosa en contar. Privilegiados, dichosos son los que caminan detrás de aquel que camina por esa senda de justicia, de rectitud. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a tu familia? ¿Acaso serás de aquellos que dejan problemas? ¿Acaso serás de aquellos que dejan deudas grandísimas para que los hijos paguen? ¿Acaso serás de aquellos que no dejen algo bueno para aquellos hijos que vienen detrás de ti? Hoy Dios te dice a ti, te traje a esta casa para recordarte que se pagó un precio de sangre por ti, que se pagó un precio de libertad para ti, que se pagó un precio alto para romper toda cadena de amargura, para romper toda cadena de maldición, para romper toda cadena de maldición generacional. Porque Dios te trajo a este lugar para recordarte que eres una hija bendecida, eres un hijo bendecido y que de ti saldrán generaciones que amarán al Señor sobre todas las cosas. Pastor, pero es que yo ando mal. ¿Y qué importa si en este momento tu corazón te dice, oye, estamos pecando? Oye, tú y yo sabemos que estamos mal. Pero aunque tú te sientas así, hoy Dios te dice a ti, yo te traje a este lugar para recordarte que tengo cosas grandes contigo.